Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tendremos nuestra clase número 15, en la cual vamos a practicar haciendo ejercicios sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Específicamente lo que vamos a trabajar son ejercicios que tengan que ver directamente con las ecuaciones exponenciales. También vamos a ver otros ejercicios donde vamos a tener ecuaciones logarítmicas y por último vamos a trabajar sistemas de ecuaciones donde vamos a poder combinar tanto ecuaciones logarítmicas como exponenciales. Sean nuevamente bienvenidos y comencemos con un primer ejercicio. Nos propone la siguiente ecuación, vamos a analizarla, dice resolver para x la siguiente ecuación. La ecuación está dada por la siguiente expresión: 4 a la x menos 2 a la x menos 12 igual a 0. Podemos verificar que ya no es una ecuación normal como las que trabajamos en las sesiones anteriores. Ya la incógnita está como exponente. Podemos ver que la x aparece como exponente, es la variable desconocida. Aquí aparece tanto en el 4 como en el 2. Vamos a mirar cuál sería el procedimiento para resolver este tipo de ecuaciones y para mirar cuál es el valor de x que satisface precisamente esta igualdad a 0. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inicialmente vamos a mirar que este valor 4 a la x lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribirlo como 2 a la 2 y todo esto con exponente x menos 2 a la x menos 12 igual a 0. Y podemos establecer precisamente en esta primera cantidad, en esta primera expresión, podemos hacer una pequeña transformación para que esta cantidad sea similar a la expresión 2 a la x. Podemos ver que la expresión 2 a la 2 a la x la podemos escribir como 2 y podemos utilizar las propiedades de los exponentes y vamos a intercambiar estas expresiones, el 2 y la x, de tal forma que se me parezca a la expresión 2 a la x que tenemos en pantalla. Vamos entonces a escribirlo. Esto sería 2 a la x a la 2 menos, esto es válido dado que cuando tenemos potencias de una potencia habíamos visto que las potencias se pueden multiplicar y dado esa propiedad pues podemos hacer precisamente este cambio que hemos hecho. Esta expresión sigue siendo la misma, tenemos 2 a la x a la 2 menos 2 a la x menos 12 igual a 0. Ahora, ¿qué tiene de particular esta expresión que tenemos aquí al cuadrado? Tenemos la expresión 2 a la x a la 2 menos 2 a la x menos 12. ¿A qué se parece ya esta expresión con esta estructura que tiene? ¿Qué podríamos hacer precisamente? Con esta cantidad. Vamos a mirar que precisamente esta cantidad que tenemos acá la podemos llevar a una ecuación cuadrática. En realidad esto es una ecuación cuadrática que tiene la forma x a la 2 más bx más c igual a 0. Vamos a mirar que esta expresión tiene precisamente esta misma estructura
la estructura de las ecuaciones que hemos venido trabajando y vamos a ver por qué. Tenemos una cantidad que está al cuadrado, es precisamente 2 a la x. En la ecuación también aparece una cantidad al cuadrado. En este caso aquí está representado por 2 a la x, mientras que en la ecuación cuadrática es x solamente. Tenemos la otra cantidad desconocida, que sería menos 2 a la x, y en este caso tenemos la x. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar u a la expresión 2 a la x. Haciendo esa transformación vamos a verificar que nuestra ecuación va a tomar la siguiente forma. Si u es 2 a la x, entonces nos va a quedar u al cuadrado menos la expresión 2 a la x la cambiamos por u menos el 12 igual a 0. Y precisamente esta ecuación cuadrática sí la podemos factorizar. Conocemos cuál es el proceso para descomponer esto en factores. Vamos a mirar, tenemos u, los signos, recordemos que el primer paréntesis llevaría el primer signo, el segundo paréntesis llevaría el producto de los dos signos, menos por menos nos daría precisamente más. Y ahora sería identificar dos números que multiplicados den 12 y que sumados, en este caso restados, nos den menos 1, dado que el coeficiente de la u es precisamente el número 1. Vamos a identificar cuáles serían precisamente esos dos números. Tenemos que sería 4 y 3, dado que 4 por 3 es 12 y menos 4 más 3 nos da precisamente menos 1. Estos serían entonces los valores que cumplen nuestra ecuación en términos de u, ¿sí? En términos de u. Vamos a verificar entonces cuáles son los valores precisamente que hacen esta ecuación igual a 0 y vamos a volver a retomar, porque recordemos que nuestra incógnita está en términos de 2 a la x. El valor que necesitamos es hallar, no es el de u, necesitamos hallar es el valor de x. Pero inicialmente aquí tenemos entonces que u menos 4 es igual a 0 y esto sucede cuando u es igual a 4 por un lado, tenemos esta igualdad, pero recordemos que u está en términos de la x y u lo habíamos representado como 2 a la x. Por tanto, si hacemos ese cambio, 2 a la x por u, vamos a tener la siguiente igualdad. Vamos a tener entonces, recordando precisamente que u es igual a 2 a la x, entonces vamos a tener en este caso que nuestra cantidad va a ser 2 a la x igual a 4. Ya con esta igualdad, utilizando las propiedades precisamente de los exponentes, vamos a poder encontrar el valor de la x. Tenemos que 2 a la x es igual a 4, de donde tenemos lo siguiente, 2 a la 2 es igual a 2 a la x, dado que 4 es 2 a la 2. Y dado esta expresión, ¿cuál debe ser el valor que debe tomar la x, que es precisamente la cantidad que estamos buscando? ¿Cuál debe ser el valor de esta x para que se cumpla esta igualdad? Muy bien. Dado que entonces para que se cumpla esta igualdad el valor de x debe ser igual a 2,
Y esto se debe a que la función exponencial cumple la propiedad de ser inyectiva, ¿sí? Dado esta igualdad, tenemos entonces que la x es igual a 2. Por último, dejé la otra igualdad. Recordemos que también tenemos otra expresión. Vamos a mirar qué pasa con esta. Tenemos la expresión u más 3, que es precisamente la otra cantidad que hace falta en la factorización de esta expresión. Esta también debe ser igual a 0. Y de aquí tenemos que u es igual a menos 3. Precisamente ese es el valor que debe tomar u para que la expresión sea igual a 0. Si llevamos esto a términos de 2 a la x, 2 a la x igual a menos 3, me van a decir cuál sería la solución o cuál sería el valor que tomaría x si existe para que se cumpla esta igualdad. Estamos diciendo que 2 a la x es igual a menos 3, es decir, una potencia de 2 va a ser negativa. En este caso, esta expresión no existe en los números reales, precisamente un x que cumpla esta propiedad. Nosotros en una clase habíamos hecho precisamente la gráfica de la función 2 a la x y habíamos mostrado que era una gráfica siempre creciente. Por esa razón, pues precisamente no va a existir un número real que precisamente cuando lo coloque como exponente del 2 me dé 3 y fuera de eso negativo. Por tanto, en este caso, esta expresión no tiene solución. No tiene solución. Por tanto, nuestra única solución es precisamente x igual a 2 y podemos verificar precisamente en la expresión original si sustituimos el valor de la x por 2, verificando, tendríamos entonces precisamente que 4 a la 2 menos 2 a la 2 menos 12 es igual a 0. Y esta igualdad se nos da, dado que 4 a la 2 es 16, 2 a la 2 es 4, menos 12. Y en este caso 16 menos 4 es 12, y 12 menos 12 nos daría como resultado precisamente 0. Verificando, hemos encontrado que se cumple precisamente la igualdad con el 0. Queda claro la solución de este ejercicio y lo que hemos analizado y por qué precisamente 2 a la x igual a menos 3 no tiene solución. Vamos a verificar este siguiente ejercicio. El ejercicio que realizamos anteriormente tenía que ver con la función exponencial. Ahora vamos a mirar esta ecuación donde aparecen los logaritmos. Y aquí vamos a recordar un poco precisamente esas propiedades de los logaritmos para verificar cuál es el valor de x que satisface precisamente que esta suma de logaritmos sea precisamente igual a 2. Vamos a recordar por aquí algunas propiedades. Una propiedad es la siguiente: logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Una suma precisamente de logaritmos, cuando se tiene la misma base, se escribe como el logaritmo en la misma base del producto de m por n. Esta es una de las propiedades de los logaritmos. Ahora, podemos verificar que en este caso, en nuestro ejercicio, tenemos precisamente una suma. Y
tenemos la misma base. Tenemos que el logaritmo en base de x de 8 más el logaritmo en base x de x menos 1 igual a 2. Como se tiene la misma base, podemos entonces utilizar precisamente esta propiedad. Y vamos a dejar todo escrito en términos de un solo logaritmo al lado izquierdo. Ese logaritmo va a ser precisamente el logaritmo en base x de 8 que multiplica a x menos 1 y toda esta expresión va a ser precisamente igual a 2. Por esta propiedad que tenemos en la parte superior de la pantalla, hemos reducido esta suma de logaritmos a un solo logaritmo en términos de la base, que en este caso es la variable desconocida, que en este caso es precisamente x. ¿Queda claro este primer procedimiento que hemos hecho hasta acá? Muy bien. Podemos efectuar las operaciones que están aquí. El 8 lo podemos multiplicar por la x y también lo podemos multiplicar por el menos 1 para que esta expresión nos quede como logaritmo en base x de 8x menos 8. Toda esta expresión igual a 2. Ahora, vamos a recordar, después de hacer este procedimiento, simplemente lo que hicimos fue multiplicar, vamos a recordar lo siguiente. Logaritmo en base a de b igual a c tiene una relación precisamente con la potenciación o con los exponentes. ¿Cuál será esa relación? Si logaritmo en base a de b es igual a c, es porque c vamos a colocarlo aquí. En términos de exponentes, vamos a escribir precisamente la propiedad. Tenemos acá logaritmo en base a de b igual a c. Resulta que precisamente lo que tenemos es que a con exponente ¿quién? Muy bien, con exponente c debe ser igual a ¿quién? A b. Esta es precisamente la relación que se mostraba con los logaritmos y los exponentes. A es la base, c es el exponente y b es precisamente la potencia. Esta relación, esta igualdad la tenemos, o esta equivalencia la tenemos entre los exponentes y los logaritmos. Aquí podemos tener en esta expresión logaritmo en base x de 8 menos x menos 8 igual a 2, lo podemos escribir en términos de exponentes. En este caso, c para nosotros sería precisamente el valor que en este caso es 2. Este para nosotros sería el valorcito de c. ¿Cuál sería la base? La base en este caso sería la x. Esta es la x. Y entonces vamos a tener la siguiente igualdad. Tendríamos entonces que x a la 2, que es precisamente la base, c, que vendría siendo igual a 2, va a ser igual a toda la expresión que tenemos entre paréntesis, que en este caso sería igual a b. Por tanto, tendríamos la siguiente igualdad. X a la 2 igual a 8x menos 8. Y precisamente hemos utilizado para llegar a esta expresión ya sin logaritmos la propiedad que tenemos en la parte superior de la pantalla. ¿Queda claro esta expresión? Y vamos a mirar que esta igualdad es ya una ecuación cuadrática. Vamos a mirar cuál sería el procedimiento, cuál sería el caso de factorización si se puede utilizar, o la fórmula general para hallar los valores de x. En este caso podemos escribirlo como x a la 2, pasemos todo para el lado izquierdo,
menos 8x más 8 igual a 0. Verifiquemos si es un caso de factorización. Dos números que multiplicados den 8 y que sumados den menos 4. Vamos entonces, creo que no cumple ninguno de los casos de factorización que hemos visto. No es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, tampoco es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula general. En este caso a vale 1, b vale menos 8 y c en este caso sería igual a 8. Utilizando, vamos a poder entonces encontrar los valores de x que satisfacen esta igualdad. Vamos a utilizar entonces la fórmula general. En este caso x va a ser igual, recordemos entonces que es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Vamos a utilizar entonces esta expresión para hallar los valores de la x. Entonces en este caso x va a ser igual a menos b, pero tengamos en cuenta que b en este caso es negativo, es menos 8. Entonces esta expresión nos va a quedar el menos de la fórmula y el menos de b, dado que es negativo, va a hacer que el valor de b sea positivo. Entonces nos va a quedar 8 más o menos la raíz de b al cuadrado. En este caso b al cuadrado es menos 8, entonces tendríamos menos 8 al cuadrado menos 4 veces la multiplicación de a por c, ¿sí? En este caso a vale 1 y c vale 8. Entonces en este caso tendríamos 4 por 1 por 8. Dividido toda esta cantidad entre 2 veces a, en este caso el 2 multiplica al 1, dado que a vale 1, entonces nos va a quedar simplemente con denominador 2. Esto va a ser 8 más o menos la raíz, y vamos a tener dentro de la raíz la siguiente operación. Menos 8 al cuadrado nos da 64, menos 4 por 1, 4 por 8 nos daría bueno, va a ampliar un poco el tamaño de la letra. Este caso sería 32 y en el denominador tendríamos el 2. Por tanto, x va a ser, o va a tener la siguiente cantidad, va a ser 8 más o menos la raíz de 64 menos 32, esto nos daría raíz de 32 entre 2. Vamos a verificar entonces cuál es la raíz de 32. Esta raíz no es exacta, pero la podemos descomponer como el producto de 4 por 8 o de 16 por 2, y vamos a tener entonces que esto es 8 más o menos la raíz de 16 por 2 entre 2. Vamos a verificar entonces cuáles son los valores que satisfacen, cuáles son los dos valores para x que cumplen esta expresión. 4 raíz de 2, ¿sí? Precisamente
vamos a tener 16, tiene raíz cuadrada exacta, es 4, el 2 no, tendríamos 4 raíz de 2 y vamos a poder simplificar un poco la x en este caso, y vamos a continuar por acá. Tendríamos entonces que una raíz va a ser precisamente 8 más 4 raíz de 2 sobre 2, la otra raíz sería 8 menos 4 raíz de 2 sobre 2. Podemos simplificar en el numerador, podemos tomar un factor común 2, de tal forma, esto nos quedaría 4 más 2 raíz de 2 dividido entre 2, por este lado también nos quedaría 2 por 4 menos 2 raíz de 2 entre 2, y tendríamos entonces precisamente los dos valores que serían 4 más 2 raíz de 2 sería una solución, y la otra sería 4 menos 2 raíz de 2. Estas serían entonces las dos soluciones para la ecuación propuesta, para la ecuación con logaritmos propuesta que hemos analizado. Ya faltaría verificar si precisamente las dos soluciones satisfacen la igualdad con 0. Es decir, sustituyendo el valor de x, aproximadamente verificar si se cumple o es igual a 2. ¿Queda claro la solución de este ejercicio? ¿Sí? Ok. Voy a pasar entonces, aquí tenemos la expresión, era una ecuación con logaritmos. Vamos a analizar otro ejercicio que tenga que ver precisamente. Miremos la siguiente ecuación. Las ecuaciones anteriores que trabajamos, la primera tenía que ver con ecuaciones exponenciales, la segunda con ecuaciones logarítmicas. Miremos esta igualdad que tenemos acá en pantalla, 2 con exponente 2 sobre logaritmo de 5 en base 5 de x igual a 1 sobre 16. Esta igualdad que tenemos en pantalla involucra los dos tipos de expresiones, involucra las ecuaciones con logaritmo y involucra también los exponentes. La incógnita está precisamente en esta expresión. El valor desconocido, en este caso que es x, está en el denominador de ese exponente. Vamos a mirar cuál sería el procedimiento para solucionar este ejercicio. Primero que todo vamos a fijarnos que la incógnita aparece como exponente de una base que en este caso es el número 2. Vamos a verificar cómo organizamos 1 sobre 16 para que podamos utilizar las propiedades de los exponentes. 16 es una potencia de 2, que es la base precisamente de la expresión que tenemos al lado izquierdo. Entonces vamos a utilizar precisamente esa propiedad. Vamos a tener entonces aquí 2 con exponente 2 sobre logaritmo en base 5 de x igual a 1 sobre 16 es 2 a la 4. 2 a la 4. Ahora, dado que el 2 a la 4 está en el denominador, podemos utilizar la siguiente propiedad. A a la menos n es 1 sobre a a la n, era una de las propiedades que veíamos cuando trabajábamos la potenciación.
vamos a utilizar precisamente esta propiedad. 1 sobre 2 a la 4 lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto sería entonces 2 a la 2 sobre logaritmo en base 5 de x. Y esto va a estar, lo podemos escribir como 2 a la menos 4. Dado que 1 sobre 2 a la 4, usando esta propiedad, a la menos n igual a 1 sobre n, se puede expresar como 2 a la menos 4. Ahora, podemos utilizar la siguiente condición que tienen las funciones exponenciales. Si las dos bases son iguales, si en este caso tenemos que la misma base es el número 2, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Muy bien, precisamente, como si canceláramos esos dos, pero es precisamente por una propiedad, dado que la función exponencial es inyectiva. Entonces tendríamos la siguiente igualdad. Tendríamos entonces que 2 sobre logaritmo en base 5 de x es igual a menos 4. Dado que estos son precisamente los exponentes de nuestra igualdad. Tendríamos precisamente esa igualdad y vamos a pasar este logaritmo en base 5 de x que está dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar y vamos a tener entonces la siguiente expresión. Tendríamos 2 igual a menos 4 por el logaritmo en base 5 de x. Este 4 que precisamente está acompañando o que está multiplicando el logaritmo en base 5 de x, lo podemos pasar a dividir y vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener entonces 2 sobre menos 4 igual al logaritmo en base 5 de x y también podemos simplificar un poco. Menos 2 entre menos 4 y podemos tomar mitad y entonces nos quedaría la siguiente expresión, nos quedaría menos 1/2 igual al logaritmo en base 5 de x. Ahora, vamos a utilizar precisamente la relación que existe entre los logaritmos y los exponentes para hallar el valor de x. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, de esta expresión, ¿qué relación tendríamos? Tendríamos que x sería igual a ¿quién? Vamos a transformar precisamente esta expresión, esta cantidad que tenemos acá, vamos a transformarla ya en términos de exponentes. Recordemos que aquí la base es el 5, ¿sí? La variable desconocida, muy bien. Tendríamos entonces que la base, que es el número 5, quedaría con exponente menos 1/2. Ese sería precisamente el valor de x, x igual a 5 a la menos 1/2, pero lo podríamos representar de esta forma, como 1 sobre 5 a la 1/2, llevándolo ya a exponentes positivos, pero 5 a la 1/2 también lo podemos escribir en términos, como tenemos un exponente que es racional, precisamente 1/2, podríamos escribir que x es igual a 1 sobre
la raíz de 5. Esa sería entonces la solución a esta igualdad que involucraba precisamente los logaritmos. X igual a 1 sobre raíz de 5 sería precisamente el valor que satisface esta igualdad. Queda claro la solución de este ejercicio con logaritmo. Bueno, también se podría racionalizar, ¿sí? Si no queremos ver la raíz en el denominador, podríamos ver la respuesta como racionalizando raíz de 5 sobre 5. También pues, sería otra forma de expresar precisamente el resultado si no queremos utilizar o si queremos eliminar la raíz del denominador. En este ejercicio entonces hemos involucrado tanto propiedades de exponentes como propiedades de logaritmos para hallar el valor de x. Vamos a mirar otro ejercicio. Ya vamos a involucrar los sistemas de ecuaciones y en estos sistemas de ecuaciones vamos a utilizar ya conjuntamente propiedades de logaritmos, de exponentes. En este sistema de ecuación ya tenemos dos incógnitas, tenemos el valor de la x como desconocida y tenemos la y también como una variable desconocida. Es un sistema de ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema 2×2. La primera ecuación dice, vamos a nombrarla, la primera ecuación dice que 4 a la x es igual a 16y. La segunda ecuación dice que 2 a la x más 1 es igual a 4y. Vamos a mirar cuál sería el procedimiento para hallar la solución de este sistema de ecuaciones. Pero podemos ver que la x es exponente en las dos sistemas, en las dos ecuaciones. X es exponente acá y también es exponente acá. Mientras que la y aparece de forma lineal, ¿sí? La y aparece de grado de exponente 1, aparece de forma lineal. Y entonces vamos a utilizar precisamente esa condición. De la ecuación 1 o de la ecuación 2 podemos despejar el valor de y sustituirla en una de las otras ecuaciones. Entonces si en la ecuación 1 despejamos el valor de y, vamos a tener lo siguiente. En la ecuación 1, el valor de y es el siguiente. En la ecuación 1 es 4 a la x sobre 16. Precisamente, ese 16 está multiplicando, pasa a dividir. Ahora vamos a utilizar precisamente el proceso de sustitución. Vamos a reemplazar en la ecuación 2 precisamente el valor que encontramos para y. Entonces, en 2, por sustitución, en 2 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces que 2 a la x más 1 es igual a 4 que multiplica y, pero en este caso ya hemos dado una expresión para y en este caso para nosotros es 4 a la x sobre 16, entonces vamos a tener la siguiente expresión, 4 a la x por 4 a la x sobre 16. Hemos sustituido el valor de la y que hemos despejado de la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Queda claro lo que hemos hecho hasta acá? De la misma forma se pudo haber despejado la y en la ecuación 2 y sustituirla en la ecuación 1.
el proceso no tiene diferencias. ¿Qué podemos simplificar en estos valores? Podemos simplificar ciertas cantidades. Este 4 y este 16 lo podemos simplificar. De hecho, nos va a quedar la siguiente expresión. Entonces vamos a tener que 2 a la x más 1 va a ser igual a 4 a la x, y cuando simplificamos el 4 con el 16 en el denominador precisamente nos va a quedar un 4, dado que 16 es 4 por 4 y simplificando uno de esos 4 nos queda de esta forma. Ahora, la expresión al lado izquierdo tiene como base el número 2, precisamente 2 a la x más 1. Vamos a transformar la expresión del lado derecho como potencias del número 2. Precisamente 4 a la x lo vamos a llevar a una potencia de 2. Entonces en el lado derecho vamos a transformar las expresiones de la siguiente forma. Nos queda 2 a la x más 1 igual 4 a la x sería 2 con exponente con base 2, y nos quedaría con exponente 2 a la x, dado que el 2, dado que 4 es 2 a la 2, y por propiedad de potenciación nos quedaría precisamente a la 2x, dividido entre 4, pero precisamente 4 es 2 a la 2. Vamos a reorganizar nuestra expresión porque tendríamos 2 a la x más 1 igual a 2 con exponente 2 a la x, y en esta expresión que tenemos al lado derecho, en esta cantidad que tenemos al lado derecho, tenemos una división de exponentes de igual base. La base es el número 2 y por tanto esta cantidad nos va a quedar con una misma base que va a ser el número 2, y vamos a restar los exponentes. El exponente del numerador es precisamente la cantidad 2 a la 2x, y le vamos a restar el exponente del denominador, que en este caso es 2. Y entonces nuestra expresión va a quedar de la siguiente forma. Esta cantidad menos 2. ¿Sí? Se restan los exponentes, muy bien. Institución Interamericano. Ya tenemos una igualdad donde tenemos la misma base. Y si tenemos que dos expresiones tienen la misma base, o dos ecuaciones exponenciales tienen la misma base, entonces los exponentes deben ser iguales. Es decir, x más 1, que es el exponente de la expresión del lado izquierdo, debe ser igual a 2x menos 2, que es el exponente de la ecuación del lado derecho, de donde vamos a tener la siguiente ecuación lineal: x más 1 igual a 2x menos 2. Vamos a verificar cuál sería entonces el valor de x que precisamente satisface esta igualdad. Tenemos esta expresión, vamos a pasar las x para un lado, pues las podemos pasar para el lado derecho y los números para el lado izquierdo, y tendríamos la siguiente expresión. Tendríamos entonces al lado izquierdo, este menos 2 está restando, pasa a sumar, entonces tendríamos 1 más 2 igual a 2x menos x, y de esta expresión podemos hallar entonces el valor de x. ¿Cuál sería el valor de x para esta cantidad? Sería entonces 3. Muy bien. Este es el valor de x. ¿Cuál sería el valor de y?
Recordemos que para y tenemos una expresión que la tenemos por acá encerrada en un cuadro. Y es igual a 4 a la x sobre 16. Podemos entonces utilizar precisamente esa expresión para hallar, podemos hacerlo aquí mismo, el valor de la y. Y igual a 4. Vamos a verificarlo. Entonces tendríamos y sería igual a 4, el exponente sería 3 sobre 16. Pero en este caso podemos ver que 16 es una potencia de 4. Esto es 4 a la 3 dividido 4 a la 2. Por propiedades de exponentes, pues colocamos la misma base y restamos los exponentes. Restamos los exponentes, en este caso nos quedaría 4 y 3 menos 2 nos daría 1, por tanto, muy bien, la respuesta de y sería igual a 4. Aquí hemos dado las soluciones entonces para los valores de x y y que satisfacen precisamente este sistema de ecuaciones. ¿Hay alguna duda con la solución? ¿Queda claro? Ok, muchas gracias. Hasta acá pues les he presentado unos ejercicios que tienen que ver con sistemas de ecuaciones y exponenciales y logarítmicas. Voy a compartirles los ejercicios propuestos. Voy a estar acá unos instantes más acompañándolos por si quieren que solucionemos alguno de esos ejercicios o si tienen alguna duda con los ejercicios planteados. Muchas gracias por su asistencia y participación. Nos vemos el próximo jueves en una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. Hasta pronto. Los ejercicios. Son estos. Esto no me cargó bien los ejercicios. Hay un problema con los ejercicios. ¿Qué pasa con los ejercicios? Hagamos algo. Sí, profe, dame un segundito y ya les organizo los ejercicios en una sola hoja porque están repartidos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con estos ejercicios? Están todos locos. Ay, no. Ay, qué pena.